A continuación, por el bachiller José Antonio Gómez, una, estimo, breve reseña bibliográfica de nuestro querido profesor. Buenos días, mi nombre es José Antonio Gómez, como ya lo decía el profesor. Primero que nada quería agradecerle su presencia a las personas que han colaborado, miembros de la academia, profesores, estudiantes, el profesor Mario Belmonte, la profesora María Culpi, el profesor Pedro Pinto, Betsy González y todos en general. Aunque ha sido una iniciativa estudiantil, es verdad que si no hubiese una participación de todos los que han participado, no se hubiese dado esto de la manera que se viene dando. Me tocó una tarea difícil y es hacer una reseña biográfica breve del profesor Raúl Larreaza. Estuve reunido con él alrededor de 3 veces para poder ir viendo cómo hacerlo. Y bueno, para los que ya tuvimos la oportunidad de ver clases con el profesor o hemos podido compartir con él, muchas de las cosas que van a ser aquí mencionadas ya las conocemos y hemos vivido la experiencia de que les cuente el autor, el actor principal de la historia, que es donde uno de verdad agarra emoción, porque no solo es una historia, sino es una historia vivida con emotividad, con pasión, como ha sido, a mi entender, todo lo que ha llevado a cabo el profesor Raúl Larreaza. El profesor Raúl Larreaza nació en junio de 1929 en la ciudad de Maracaibo. A temprana edad viajó a la ciudad de Caracas, donde realizó sus estudios de primaria y bachillerato en el Colegio La Salle de Tienda Honda, aquí en el centro de Caracas. Ingresó a la Universidad Central de Venezuela en el año 1946 para cursar estudios de ingeniería civil, debido a la inexistencia en la UCB de la oferta académica en el área de electricidad, que siempre fue su área de pasión. Luego de 2 años de cursado de la carrera de ingeniería civil, se abrió el departamento de ingeniería industrial, que tenía el departamento de ingeniería química, el departamento de ingeniería eléctrica y el departamento de ingeniería mecánica. Y el profesor decide enrumbar su carrera hacia el área de ingeniería eléctrica y se gradúa en el año 1953. Ese mismo año el profesor concursó y ganó dicho concurso de la beca de la Fundación Mendoza y para cursar estudios en los Estados Unidos. Realizó un pequeño curso del aprendizaje del idioma inglés en la Universidad de Michigan y luego fue a cursar la maestría en la Universidad de Illinois. Regresó a nuestro país por motivación propia, porque quería venir a formar parte de lo que era el desarrollo del país en el año de 1955. Y luego de tener algunas dificultades para poder ingresar en el mercado laboral, se contactó con el ingeniero Oscar Machado Zuluaga, que debo citarlo, el profesor siempre habla de que fue una excelente persona, un excelente profesional. Lo contrató para la electricidad de Caracas. Como bien lo hemos comentado, el profesor se graduó en el área electrónica, su PhD fue en el área electrónica y su primer trabajo fue en la electricidad de Caracas. Una anécdota pequeña, el profesor siempre dice que su primer trabajo fue jalar cables en un tanque. Es como contradictorio cuando uno se gradúa en electrónica, pero para que vean el alcance y la pasión que ha tenido el profesor en todas las áreas. En este mismo año el profesor comienza a dar clases en la universidad, es decir, en 1956 el profesor comienza a dar clases, y es importante recalcar que el primer año el profesor lo hizo de manera gratuita, porque cuando se comunicó con el decano no había dinero presupuestado para poderle abrir una partida al profesor, y el profesor ofreció su servicio de manera gratuita. Ya de ahí vemos cómo desde el primer inicio de su carrera, inicio de su vida, el profesor tenía la vocación de enseñar y dejar sus conocimientos a otras generaciones. En 1958 el profesor ingresó a la Dirección de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, y empleó a la mayoría de los egresados por la Universidad Central de Venezuela, ingenieros electricistas, en dicho ministerio. En poco tiempo, esos ingenieros y otros que se agregaron en meses posteriores multiplicaron los canales de comunicación entre Caracas, Maracaibo, Caracas Oriente, Caracas, Táchira. Como anécdota, cuando el profesor llegó, Caracas, Maracaibo había solo 6 canales de comunicación. Luego que el profesor sale, ya habían 24, es decir, 6 veces más en tan solo un mes.
El profesor sale y comienza a ser asesor, y pasa a ser asesor del ministro de Comunicaciones para la época, 1958, cargo que ocupa alrededor de 4 meses. Y con los ingenieros que formaban parte de la dirección de telecomunicaciones, se creó la Oficina de Planificación y Desarrollo de Comunicaciones del país. Esta oficina fue la encargada de instrumentar y de planificar lo que fueron las comunicaciones del país en un proceso de periodos de 15 a 20 años. Todo esto se dio gracias a que el profesor tuvo esa visión a futuro. Luego el profesor regresa, el ingeniero Raúl Arreaza regresa a la Electricidad de Caracas, donde trabaja hasta el año de 1974. Durante ese periodo, el ingeniero Raúl Arreaza participó en varios procesos importantes, como fue el primer sistema de protecciones automatizados y computarizados de Sudamérica, en el sistema interconectado, como bien lo había hablado el profesor Napoleón Malpica, y tuvo el proyecto de la primera emisora cultural de la Electricidad de Caracas, proceso que en primera instancia no se pudo llevar por condiciones ajenas a su voluntad. En 1970, el profesor forma parte de la Junta Fundacional de la Universidad Metropolitana. Todavía seguía siendo miembro de la Electricidad de Caracas, pero fue parte de la fundación de la Universidad Metropolitana, una de las prestigiosas universidades de nuestro país. Y en 1974 el profesor llega a gerente de planificación de la Electricidad de Caracas, fue el cargo más alto que desempeñó, y se retira para pasar a ser director de la escuela, de nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería Eléctrica, que ocupó el cargo por un periodo de 2 años. En este periodo el profesor se encargó de hacer algunas reestructuraciones importantes en el aspecto académico y en el aspecto administrativo, como fue la reorganización de los departamentos. Este proceso llevó a cabo, o permitió que el pensum de estudio tuviese una reforma importante. Adicionalmente, el profesor en 1974, al abandonar el cargo de la Electricidad de Caracas, llevó a cabo algunos proyectos. Es complicado leer cuando ya uno se sabe la historia de memoria, así que voy a tapar esto un poquito, disculpen que me salga el protocolo. El profesor comenzó algunos proyectos de emprendimientos propios, palabras propias de él, quería empezar a hacer patria desde su comienzo. O sea, no que quería él mismo tener dichas acciones. Para ello hubieron varios proyectos. Existió el primer proyecto de Cabletex, que era el proyecto de canalizaciones de las subestaciones de la CanTV, el proyecto de la fábrica de transistores, proyecto que no se pudo llevar a cabo porque el gobierno no tuvo los recursos necesarios para poderlo llevar. El proyecto de Maplatex, empresa que se encargaba de realizar teléfonos, estos teléfonos que eran así tipo llave, quizás para algunos de los muchachos no lo recordemos o no lo vieron, pero son estos teléfonos así. Esta empresa tenía la posibilidad de producir un teléfono cada 50 segundos, para que veamos la envergadura de esta empresa. Un proceso estuvo en la empresa de metalmecánica, Metalmex es el nombre, ¿no? Y el proceso de perforación de placas electrónicas. El proceso más importante fue el proceso que llevó en Maplatex, donde fue socio con el gobierno a través de la CanTV. Estuvo en este cargo hasta el año de su privatización, en la década de los 90, donde el profesor, por decisiones personales y éticas, decidió vender su parte de la empresa, y a partir de ahí, en el año 1995, forma parte de la Junta Directiva de la CanTV, cargo que desempeña hasta el año 2002, donde decide retirarse. Es importante destacar que durante todo este proceso que les he hablado, de todas las cosas que ha realizado el profesor, ha desempeñado el cargo de profesor de manera ininterrumpida, desde el año 56 hasta el año 2013, el día de hoy, y solo pospuesto un par de años. En el año 80, fue una historia que me enteré ayer, voy a ser sincero. El profesor estuvo de permiso. El problema cuando las personas tienen una historia tan grande, siempre aparecen datos nuevos. El profesor estuvo de permiso como profesor oyente en la Universidad de Stanford. Estuvo 2 años, después tuvo un pequeño accidente, tuvo un pequeño reposo, pero se puede hablar de que desde el año 1956 hasta el año 2013 ha estado de manera ininterrumpida compartiendo y formando
ingenieros para la República, para el progreso del país. No me queda más sino que agradecerle todo lo que ha dado por nuestra comunidad. Esperamos que pueda compartir con nosotros muchos años más, que pueda seguir teniendo la misma dinámica, el mismo apoyo, la misma pasión con que nos ha enseñado, no solo a sus estudiantes, sino a la comunidad en general. Como bien lo comentaba Carmen, el profesor siempre ha buscado estar en contacto con no solo con estudiantes de su materia, sino con cualquier estudiante en particular que se cruce en los pasillos, con los profesores. Y